Los cuatro evangelios, cuando hablamos de los cuatro evangelios, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero no es que hayan cuatro evangelios, hay un solo evangelio. Lo que estaríamos hablando es las cuatro versiones del evangelio de Jesús. O sea, las cuatro versiones de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Mira que está a tu lado. Hoy es un día de bendición. Luego, estos cuatro evangelios, estas cuatro versiones de evangelio, narran la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Los evangelios mencionan dos aldeas o pueblos que están al pie del monte de los Olivos: Betania y Betfagé. Diga conmigo: Betania y Betfagé, por el camino de Jericó. El apóstol Juan nos dice que el Señor Jesús había llegado a Betania, donde estaba. ¿Quiénes estaban en Betania? ¿Quiénes estaban en Betania? Lázaro y sus hermanas. Lázaro y sus hermanas. No, pero no está tan lejos de la realidad, porque la Burra y el Burrito estaban en Betfagé, que era una aldea que estaba enfrente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero en Betania estaba Lázaro, y acuérdense todo lo que pasó con Lázaro y sus hermanas Marta y María. Esta era una familia de hermanos, de tres hermanos que amaban a Jesús como amigos. Lázaro era como un amigo personal, no era solamente discípulo, era amigo. Y Marta y María, ya ustedes recuerdan la historia, Marta y María era la que escogía estar delante del Señor aprendiendo de Él. Pero esta misma María fue la que, cuando Él llegó a Betania en esos días, previos a la entrada triunfal, ella fue la que le ungió a Jesús, y esa unción era la preparación a la muerte del Señor que venía pronto. Entonces, había mucha gente en Jerusalén por causa de la Pascua. Escucha, mira lo que sucedía. En tiempos de celebración de la Pascua, todo el pueblo, o sea, toda la nación de Israel, debía subir a Jerusalén. Y dice subir porque Jerusalén está en unas colinas, a una altura sobre el nivel del mar, cierta altura. Entonces el pueblo subía porque en ese entonces el único lugar de adoración era en Jerusalén. Y era el único lugar donde se celebraba la Pascua. Acuérdense, cada familia ofrecía un cordero, lo cocinaban, lo asaban y lo compartían en la casa. Y celebraban entonces la Pascua, que era la salida victoriosa del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, imagínense, Jerusalén en ese entonces era algo pequeño, no era una ciudad grandísima, era una ciudad pequeña. Y con esta celebración se calcula, según un censo, 10 años después de la Pascua en la que murió nuestro Señor Jesucristo y resucitó, se calcula que fueron sacrificados cerca de 260,000 corderos. O sea, el que tuviera el negocio de criar ovejas, le iba bien en ese entonces. ¿Está escuchando? Que se le iba bien. Nada más en esa celebración se sacrificaba, sin contar que con ese negocio o con esa actividad, pues se hacían muchas cosas. La alimentación, la lana. O sea, era una de las principales actividades económicas del pueblo de Israel, por no decir la principal. Tanto es así que los hebreos se conocieron básicamente por ser pastores de ovejas. Y por eso los egipcios los odiaban, porque los egipcios odiaban y detestaban y rechazaban a los pastores. Para ellos era una abominación. Por eso ellos, cuando recibieron al pueblo, a Jacob y a sus hijos en Gosén, ellos los establecieron en una tierra aparte del resto de los egipcios. ¿Por qué? Porque los pastores
consideraban bienvenidos. Mira qué interesante. Entonces, se calcula que 260.000 corderos se sacrificaban. Y normalmente se sacrificaba un cordero por 10 personas. Esto nos da una cifra de casi, o más o menos, 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas estaban ese día en Jerusalén. Entonces, imagínate todo el gentío que había. Claro, cuando Jesús va entrando, la gente, primero ya venía gente persiguiéndolo de estas aldeas. Y cuando la gente que está acá en Jerusalén dice, oye, viene el profeta, va a entrar el profeta. Claro, la gente estaba sensible, porque la gente estaba por celebrar la Pascua. Cuando hay actividades espirituales o religiosas, su significado es lo que ayuda a que la gente pueda acercarse más a Dios. No es la práctica del rito lo que te trae la bendición, es el símbolo, el significado que trae. ¿Me está escuchando? Según el relato del Evangelio de Juan, entonces había gente que lo seguía desde Betania. Y hubo otro personal que lo recibió en Betania. Entonces había dos multitudes. Fíjate bien, ¿cuántas multitudes había? Dos. Una que le seguía y otra que lo recibía. Y otra que está esperando a ese rey que entra a su vida. Pero esa gente no va a recibirlo si no hay quien se lo presente. Nosotros tenemos un compromiso de presentar a Jesús a aquellas personas que están ahí. Por eso es importante que invitemos a aquellos seres queridos a la iglesia. Hablemosle, digámosle, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Es tiempo, ¿sabes? Aprovecha esta semana y aprovecha el próximo domingo porque la gente está sensible. Semana Santa. Entonces aprovecha este tiempo para invitar a alguien muy especial. Lo traes a la casa de Dios. Esto fue planeado por el mismo Dios. Es decir, escúchame bien, esta entrada triunfal no fue algo casual. No fue algo que él dijo, bueno, vamos a entrar a Jerusalén. Ellos lo hacían cada rato. Cada vez que Jesús llegaba a Jerusalén entraba, pero siempre entraba y nadie se daba cuenta. Pero esta vez, él planeó todo para que su entrada fuera apoteósica, vamos. Fíjate, la profecía está en Isaías. Estas son de las cosas grandes que nosotros tenemos en nuestra vida con el Evangelio. Que lo que estamos viviendo en el Señor fue profetizado. Óyeme, nosotros no estamos viviendo una religión por vivirla porque algún humano, un ser humano, se levantó y dijo, esta es la nueva filosofía de este tiempo. No. Nosotros estamos siguiendo al Creador del universo y que Él declaró en su palabra todas las profecías que debían cumplirse con respecto a Cristo Jesús. Isaías capítulo 62, versículo 11 dice, he aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra. Digan a la hija de Sión, ¿quién es? Jerusalén. Y dice, ahí viene tu Salvador. Trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Esa profecía se dio en Isaías 700 años antes de Cristo. 7 siglos antes de que Cristo viniera, ya se había profetizado. Pero también en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice, que es muy parecido, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollito, cría de asna. Son para cumplirse. En el Señor Jesús se cumplieron todas y faltan algunas por cumplirse, que es su segunda venida. Pero quiero decirte algo, las promesas que están ahí para ti también son para que se cumplan. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué sueños tienes? Dices, no, ya yo estoy viejo para que se cumplan esos sueños. No, escúchame algo, viejo está el diablo. No, yo no creo que vaya a cumplir este sueño, pero ¿por qué? Así que esas profecías se cumplieron en el Señor. Óyeme bien, no fue casualidad, fue algo preparado por el Señor. Así que tenemos al Señor Jesús entrando en Jerusalén abiertamente, como decía. Nota algo, escúchame algo. Yo no sé cuántos recuerdan que en un momento dado quisieron tomar a Jesús y ponerlo como rey. Y él no se dejó.
¿Saben de ese pasaje? Pero él no se lo permitió. La pregunta es: ¿por qué no lo permitió? Porque él sabía que el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías, porque había sido profetizado, pero ellos creían que era un Mesías de liberación meramente política. Dígame bien, política. No habían entendido que el Mesías era un profeta, rey y señor, pero que venía a reinar espiritualmente, a tener un impacto espiritual. Entonces, ellos estaban viviendo una situación de esclavitud, por así decirlo, de yugo del Imperio Romano sobre ellos. Y como ellos estaban viviendo esa situación, en ese momento en que el Señor Jesús llega, obviamente ellos están sensibles esperando ese rey libertador. Un Simón Bolívar en ese entonces estaban esperando él. Por eso él no lo permitió. Que él no había venido a tomar espada y a guerrear en un caballo. No tal. Esta vez, ¿por qué sí permite que la gente lo alabe y lo exalte como el Mesías? Porque ya se acercaba su tiempo de morir por el pueblo, porque iba a llevar a cabo su función mesiánica espiritual. Pero no tal. ¿De dónde viene eso y que la entrada triunfal? En la antigüedad salían los ejércitos a guerrear, a batallar. Cuando regresaban victoriosos de una batalla, el pueblo salía a recibirlos a la entrada de las ciudades. Y como las ciudades tenían unas entradas bastante gráficas y bastante importantes, la entrada y la salida de una ciudad era muy importante. Y la mayoría de ciudades en ese entonces estaban rodeadas de protección, de murallas. Y la entrada principal era lo más hermoso que había, era la puerta más importante y la más bonita. Entonces, su entrada, obviamente, la gente venía. Pero en ese entonces, cuando la gente salía a recibir, lo recibían a los reyes, a los generales, a los capitanes de los ejércitos, lo recibían triunfalmente, con todo el holgor y con toda la alegría, porque venía el ejército vencedor. Es más, en algunas ciudades más importantes de Europa, usted puede ver ciertos monumentos a estas entradas triunfales por la razón. Entonces, si usted se fija, eso era muy importante. Entonces ahora la gente está identificando a Jesús como ese Mesías, ese rey, que van a ser los reyes y dicen: por fin, este es el tiempo. ¿Por qué la gente lo recibe? Porque la gente ya había escuchado por toda la nación que había un profeta que se hacía llamar el Mesías, que sanaba a la gente, que tenía un liderazgo. Entonces la gente decía: ese es el hombre que nosotros estamos esperando para que por fin nos libere del yugo romano. Pero la gente estaba equivocada. Ahora, ¿cómo llegaba esa gente? Ahora que todavía sucede eso. ¿Usted sabía que todavía sucede eso? ¿Cómo reciben a la selección Colombia cuando gana afuera? Igual. Exacto. Lo que pasa es que han cambiado ciertas cosas. Hoy los montan en el carro de bomberos. En ese entonces, ¿cómo venían? En caballos. Y en carruajes venían todos pomposos y la gente los recibía y lanzaban la rama. Eso era la costumbre. Pero él no venía en un caballo, venía en una burra y en un burrito. ¿Saben por qué? Porque era la demostración de que él no venía como un rey terrenal, sino como el rey espiritual, con toda la humildad. Ser humilde. Porque en ese entonces él hubiera podido decir: no, a mí me consiguen un caballo fino para yo entrar a Jerusalén, porque ustedes saben, las selfies tienen que salir bien. O sea, nosotros somos poco humildes. Entonces la gente sacaba las palmas, ramas. Ese era el significado. Ser libres del yugo, del dominio romano. Pero óyeme bien, más que ser liberados del dominio político o imperial, Dios deseaba que el pueblo fuese liberado del pecado. Nosotros en este tiempo a veces le prestamos más atención a lo que está sucediendo políticamente, a lo que está sucediendo en las esferas de la administración pública y del dominio o del gobierno, que de lo
mucho de lo que está sucediendo a nivel gubernamental no es solo un efecto de la carencia espiritual que hay en Colombia. Ahora bien, la gente decía, Hosana al Hijo de David. Dice, tanto la gente que iba delante de él, como la que iba detrás, gritaba. ¿Cómo gritaba? Hosana. Hosana. Hosana quiere decir, oye, escucha lo que significa Hosana. Significa, salva ahora y bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que significa Hosana. Una expresión hebrea tiene ese significado. Salva ahora y bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Y luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Dile que está a tu lado, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ahora, si es mujer, dile, no seas incrédula, sino mujer de fe. Y entonces cuando Tomás hizo eso, exclamó, Señor mío y Dios mío. Es decir, estaba confirmando el señorío de Cristo. Él es Señor, Él es el Rey. Él es el Hijo de David. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Hosana al Hijo de David le gritaba. Pero sabes, no era esa clase de señorío terrenal que él iba a traer a la vida. Él hubiera podido, ¿sabes? Jesús hubiera podido derrotar a los romanos, al imperio romano, al ejército romano. Él hubiera podido montarse en el trono, sentarse en el trono en Jerusalén y decir, aquí está el verdadero rey, el Mesías, y todo el que se oponga a mí. Él hubiera podido hacerlo. Pero escúchame bien, la gente no lo iba a adorar como Dios, ni iba a ser libre de su esclavitud espiritual. La gente lo iba a ver sencillamente como un líder político. Pero él no vino para eso, vino para sentarse en el trono de nuestro corazón y ser el rey, pero de nuestra vida espiritual. El Señor quiere ser tu Señor. Hay gente que recibe a Cristo como Salvador, pero no entiende que también debe recibirlo como Señor. ¿Qué significa eso? Significa que como Salvador, Cristo es mi salva, tengo vida eterna, pero también debe ser Señor de mi vida. Yo debo permitir que Él dirija mi vida. Yo debo permitir que mis acciones no sean guiadas por las emociones humanas o por lo que diga mi mente, sino debe ser guiada por lo que el Señor haga en mí. Qué lindo es ver cuando una persona es dominada por el Señor Jesús, por los principios del Rey.